Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de la alta posibilidad que existe de que Estados Unidos se declare en bancarrota el día 1 de junio. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo, si les gusta el contenido del canal, pueden apoyar suscribiéndose o con un like. Comencemos. Lo primero que hay que entender antes de ver un poco qué es lo que ha pasado en abril es que Estados Unidos, al igual que muchos gobiernos, siempre han funcionado gastando más dinero del que ingresa, ¿no? Esto es algo completamente normal y si tú gastas más dinero del que ingresas, claramente lo tienes que sacar de algún lado y esto sale de deuda, ¿no? Si tú gastas más, recurres a deuda. Y eso es algo que ha hecho el gobierno americano en los últimos años de manera sistemática. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el Congreso, con el fin de que los políticos no se vuelvan locos y gasten el dinero que quieran, pone un límite o un techo a la deuda, es decir, hasta 30 trillones es lo máximo que te puedes endeudar, etcétera, ¿no? Esto pasó en el 2011, donde se llegó igual al techo de la deuda y se volvió a aumentar, ¿no? Entonces es algo que pasa comúnmente, donde ponen un techo, hay negociaciones y vuelven a aumentar el techo, y así sucesivamente nos hemos ido, sobre todo en la historia de Estados Unidos. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió el mes de abril? Hay que recordar que el mes de abril es un mes muy bueno en cuestión de ingresos, porque es cuando son las declaraciones anuales en Estados Unidos, y eso ayuda a que los ingresos sean más fuertes que en otros meses del año. Como podemos observar, en el mes de abril fue el único mes que ha habido en este año que hubo un surplus, es decir, en palabras más sencillas, sus ingresos fueron mayores a sus egresos. Y esto fue lo que le ha dado un respiro a Estados Unidos para no declararse en bancarrota. Sin embargo, esto ha ido cambiando en los siguientes meses, o más bien en el mes de mayo. Te vamos a platicar un poco. También hay que entender que la tendencia en la que está viviendo Estados Unidos, que es una tendencia de desaceleración económica y una posible recesión a finales de año, no ayuda, porque obviamente la mayoría de los ingresos se mantienen iguales, como pueden ver, seguridad social, salud, los pagos de los intereses de la deuda, que de hecho tenderían a subir, el pago que están haciendo de la defensa nacional, de toda la situación de Ucrania, etcétera, ¿no? Entonces, los ingresos se mantienen en una recesión, pero los ingresos caen de manera importante, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos 12 meses, comparado año con año, es que los ingresos por impuestos federales han caído un 6%, a pesar de que solo hemos visto una desaceleración económica, no hemos llegado a ese periodo de recesión. Entonces, esto es muy importante porque independientemente de si el gobierno llega a un acuerdo y vuelve a aumentar el techo de la deuda, este es un foco rojo que tenemos que estar observando, porque en una recesión los ingresos caen de manera significativa y podríamos ver que el gobierno llegue otra vez a su límite de deuda hasta que la situación se vuelva no sostenible. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la actividad económica? Que es un tema que hemos estado viendo mucho en el canal, dándole seguimiento, que ya parecemos muy repetitivos, pero considero que vamos a estar en lo correcto tarde o temprano, más temprano que tarde, perdón. Yo creo que la recesión económica no la pueden postergar más, la han estado postergando o se ha estado postergando por utilizando tarjetas de crédito, por todo el surplus que había de dinero en la economía, pero esto no puede seguir así. De hecho, si vemos en esta gráfica, la línea azul es el cambio anual, año con año, del ley, que son los Leading Economic Indicators. En palabras muy sencillas, son los indicadores económicos que nos dicen qué es lo que va a suceder en los próximos meses, ¿no? Pues se llaman leading. Como pueden observar, la línea azul y la línea gris, que es el GDP, tienden a moverse en la misma dirección, obviamente no en la misma magnitud, que es importante aclarar, como pueden observar acá, los indicadores leading cayeron bastante, un 20% prácticamente, mientras que la actividad económica desaceleró solo un 4 o 5%, ¿no? Entonces, no la magnitud lo que nos importa, sino la dirección en la que se mueven. Y aquí es donde estamos empezando a ver una divergencia bastante interesante, ya que los Lead Economic Indicators han caído de manera significativa en el mes de abril. Bueno, en todo lo que va del año, pero específicamente en el mes de abril nos encontramos básicamente en un menos 8%, ¿no? Que es algo bastante importante. Y vemos como la línea azul ha estado completamente a la baja. Ahora, la línea gris, que insisto es el GDP, se ha estado manteniendo, ha estado a la baja también, pero se ha estado manteniendo encima del 0%, es decir, sigue habiendo un crecimiento. Si la tendencia de los Leading Economic Indicators continúa, que es lo más probable, lo más lógico, no se les haga raro ver que esto empieza a seguir esta línea, porque siempre hay un offset de 6, 7, 8 meses, ¿no? Es algo completamente lógico, porque pues como ya comentamos, los Leading Economic Indicators son los que estiman la actividad económica en los próximos meses, ¿no? No es lo que está pasando el día de hoy. Entonces esto es algo bastante interesante y que puede poner todavía en mayor aprieto al gobierno americano. Ahora,
TikTok, TikTok, ¿no? Como estamos acá, está la bomba a punto de explotar. Definitivamente, como pueden observar, el dinero que tiene la tesorería, es decir, básicamente el gobierno americano, cada vez se ha ido gastando. Aquí vimos la subida de abril gracias a lo que cobraron de impuestos, pero la caída continúa, ¿no? Y está muy cerca de llegar a cero. ¿Y qué es lo que pasa si llega a cero? El gobierno americano se ve obligado a declararse en bancarrota, lo cual, no se equivoquen, sería una situación completamente catastrófica, ¿ok? No hay que minimizar lo que pudiese suceder de esto. Ahora, ¿qué puntos importantes tenemos aquí? Las estimaciones nos dicen que el 1 de junio, por eso lo ponemos allá en la diapositiva, es cuando el gobierno se va a quedar sin dinero y se va a tener que declarar en bancarrota. Obviamente, estas son estimaciones, no podemos saber a ciencia cierta cuándo va a ser el día exacto en el que se va a declarar en bancarrota, pero lo que quiero llegar es que estamos muy, muy cerca, ¿no? Estamos a cuestión de días, ¿no? Ni siquiera meses ya. Entonces, esto es algo súper importante porque el gobierno, ahorita, si mal no recuerdo, en Estados Unidos tenemos a Biden, que está de presidente por los demócratas, y tenemos un Congreso a favor de los republicanos, ¿no? Entonces, básicamente existe, pues obviamente, nadie, no han llegado a un acuerdo de aumentar el techo de la deuda. Entonces, aquí hay un montón de presión en cuestión de timing, porque independientemente de si por alguna razón no llegan a un acuerdo, al 1 de junio nos meteríamos en una problemática bastante importante. Les voy a decir algunas de las consecuencias que pueden pasar si se declaran en bancarrota Estados Unidos. Y otro punto importante es qué es lo que está pasando. Básicamente Biden dice, es que me vale Meisters, que se queden, quiero seguir gastando lo que estoy gastando, nada más sube el techo de la deuda. Y los republicanos dicen, no, no es sostenible, vamos a bajar los egresos y aumentamos el techo de la deuda porque se tiene que aumentar, pero vamos a bajar los ingresos para que podamos llegar a un punto sostenible. Obviamente, en este caso, estoy completamente a favor de lo que hicieron los republicanos, es algo completamente lógico, ¿no? Si ya estás llegando a tu límite de la deuda, ¿sabes qué? Ok, vamos a aumentar el límite de la deuda, no sé yo que no, pero vamos a bajar los egresos porque el déficit se está volviendo completamente insostenible. Ahora, ¿cuál es la situación que les comentaba? ¿Qué pasa si por X o por Y no llegan, que pudiera ser, no llegan a un acuerdo, republicanos y demócratas, y Estados Unidos se ve declarado o se ve obligado a declararse en bancarrota? Bueno, estamos hablando del caos total. Específicamente, se estima que el mercado de acciones, por poner un ejemplo, caería aproximadamente un 40%. Lo veo un poco agresivo, pero si vemos caídas del 20 a 30%, no se me haría nada raro. Habría una pérdida de confianza en general en Estados Unidos, lo cual aceleraría dos cosas. La primera, la deuda para Estados Unidos sería mucho, mucho más cara, lo cual obligaría a los gobiernos a tener tasas de interés más altas. Ya sabemos lo que provoca esto, una desaceleración económica, y obviamente te metes en un problema porque si tu deuda se vuelve más cara, pues tienes menos dinero que gastar porque estás pagando más en intereses, ¿no? Entonces, esa también sería una consecuencia. Y la tercera consecuencia muy importante relacionada a esta, habría una pérdida de confianza en el dólar, lo cual, insisto, puede ser catastrófico, porque hay que recordar que al día de hoy, el safe haven, la moneda más segura, es decir, cuando hay recesión, ¿a dónde se va el dinero? Es al dólar, ¿no? Entonces, si pierden esta característica de ser el safe haven, la realidad es que la expansión económica de Estados Unidos como potencia mundial se volvería bastante comprometido, ¿no? Entonces, no es algo que minimizar, es algo que hay que darle seguimiento prácticamente día a día hasta ver qué pasa. ¿Qué opino yo? Veo poco probable, por no decir cero probable, que se declare en bancarrota, pero, quiero llegar a un pero, nunca subestimes a la estupidez de los políticos, ¿no? Nunca subestimes la estupidez de los políticos. Es posible que hagan su berrinche, que hagan un pleito, que hagan lo que quieran y que no lleguen a un acuerdo y lleven a la basura a una de las potencias económicas más importantes. Pero bueno, aquí en el canal le vamos a dar seguimiento a lo que sucede, como siempre, y a las posibles consecuencias en el caso de que suceda. Si no, también vamos a ver qué es lo que sigue. Es todo por el video de hoy. Como siempre, si les gusta, pueden apoyar con un like, suscribiéndose. Nos vemos en el próximo.